Bueno, bendiciones a todos. Gracias por eh, estar aquí conectados. Esperamos hoy pues hablar un poco de la palabra de Dios y acerca de lo que es el oír. Mi nombre es Juan José Grajeda y hoy tenemos a las 3 de la tarde, regularmente tenemos la que es una enseñanza. En este caso hemos tenido la oportunidad de hablar de ya unas 2 o 3 oportunidades acerca de lo que es la oración y ministerio de la palabra. Y una de las cosas que hemos tocado es de que el oír es parte del ministerio de la palabra, no solo la predicación del evangelio, sino que también el oír, porque es una parte esencial según lo que hemos visto acerca de Esdras, que Esdras lo que hizo fue disponer su corazón para inquirir, cumplir y enseñar. Y el oír es parte del inquirir. Entonces vamos a hablar hoy de eso, vamos a orar para que Dios, entregar a Dios este tiempo y que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti para orar, para buscar tu rostro, para amarte, bendecirte y añorarte. Te entregamos este tiempo para que tú obres en él. Te entregamos este tiempo para que tú hables por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu hable a cada persona, que tu Espíritu Santo los redarguye de pecado y los convenza de pecado y que podamos amarte cada día más y entregarte nuestro corazón para ser fieles a ti y a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús entregamos este tiempo. Cércanos, protégenos y líbranos de todo mal y ayúdanos a conocer y oír tu palabra con fe, con amor y con justicia. En nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, vamos a entrar en detalle. Ok, entonces tenemos el oír en la oración y ministerio de la palabra. Vamos a comenzar con Deuteronomio 6:3. Dice lo siguiente. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Eh, es algo bien importante, como ya hemos hablado, lo que es el, el oír. Tal vez a veces, como ya se ha dicho un par de veces, con respecto a la oración y ministerio de la palabra, de que a veces se trata el ministerio de la palabra siempre como un predicar o enseñar, y que a veces cuando hablamos de la palabra siempre enfocamos en estudiar la palabra, pero una parte bien importante es oír la palabra. No necesariamente lo estoy tomando en cuenta el hecho de oír predicar a alguien u oír la enseñanza de un maestro, sino la voz de Dios y también otras cosas que vamos a ir viendo acá. Y es importante para la edificación de nuestras vidas, porque si aprendemos a oír, vamos a aprender a hablar. Un profeta lo que era, Dios le hablaba y le decía las cosas y lo que oía lo profetizaba. También Jesús decía, yo no digo nada de lo que no oí decir a mi Padre. Entonces es parte de lo que es el ministerio de la palabra, porque primero es inquirir para poder cumplir. Entonces aquí vemos que él primero oye y después se pide que se cumpla, poner por obra. Seguimos con Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como ya hablamos en un tiempo, la obediencia en el Nuevo Testamento es fe. Fe, obediencia, obediencia, fe. Entonces aquí dice que la obediencia o la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es decir, si queremos ser obedientes necesitamos oír. Si queremos fe necesitamos oír. Ahora, Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ya hemos hablado, como hablamos la semana pasada, que oír viene, está dentro y involucrado dentro del ministerio de la palabra, pero también está involucrado en oración. Es decir, tenemos la costumbre de que cuando vamos a orar, queremos exponer muchas ideas, muchas razones a Dios, pero tomamos muy poco tiempo para oír a Dios. Y es necesario que aprendamos en oración, aprender a oír a Dios. Y también en el misterio de la palabra tenemos que aprender a oír, no solo a estudiar la palabra, sino a oír la palabra. Entonces, esto es lo de hoy, prácticamente, la importancia de lo que es el oír y el gran fundamento para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús y conocer al Dios que nos ama, que nos restaura, que nos salva y que nos da salvación e integridad, y también que el mismo hecho de oír nos va a llevar a obrar, porque Dios nos va a dar las instrucciones necesarias
para poder llevar la palabra de verdad. Entonces vamos a adentrarnos lo que siempre hemos hecho en estos casos, como lo hemos tomado, y es entrar en definiciones, es decir, palabras del diccionario, un poco del diccionario Strong, para antes de entrar en el tema, poder conocer pautas que nos abran más el entendimiento y podemos nosotros conocer de mejor manera lo que vamos a aprender de parte de Dios. Entonces dice lo siguiente: oír en el diccionario, que normalmente lo podemos ver en Google, dice percibir una cosa por medio del sentido del oído. Dos, hacer caso de un consejo o aviso. Desde acá, si se dan cuenta, ya está hablando de obediencia. Hacer caso de un consejo o aviso. En el primero habla del discernimiento. Y tercero dice prestar atención a lo que uno percibe mediante el sentido del oído. Habla de prestar atención, estar atento a lo que la persona va a decir. 4, responder a los ruegos o peticiones de alguien. Es algo que también hace Dios, oír. Pero también, como hemos hablado en unas reuniones, que el Evangelio es un ruego de Dios. Entonces aquí nos habla que tenemos que responder al ruego del Evangelio y a las peticiones que inclusive Dios nos hace de arrepentirnos, de cambiar, etc. 5 dice atenderle al juez las pruebas, peticiones o razonamientos aportados por las partes implicadas en un juicio antes de dictar la resolución. Y el 6, atender propuestas. Eso, según el diccionario secular, habla de lo que es el oír. Y ahorita vamos a ver dos tipos de oír. El oye, que se habla en el Deuteronomio 6:3 que acabamos de leer, que dice que el oye, que se escucha ahí, dice oye, oh Israel, es la H8085, que es del hebreo, que es Shama. Dice que es raíz primaria que significa oír inteligentemente. Dice a menudo por implicación de atención, obediencia, etcétera. Causa, decir, etcétera. Entonces se ha traducido en la Reina Valera como advertir, al son, anunciar, atención, atender, atentamente, atento, conceder, consentir, contar, convenir, convocar, dar oído, decir, declarar, discernir, divulgar, dócil, entender, entendimiento, escuchar, exclamar, fielmente, juntar, llegar, mirar, obedecer, obediente, de oídos, oído, oír, poner, prestar atención, pregonar, saber, sonar, testigo. Entonces acá estamos viendo que oye va amarrado a obediencia, discernimiento, oír diligentemente. Ahora vamos a ver la palabra que aparece en la fe viene por el oír, que es el del griego, y es la G189 y es acoe. De 191, que esa procede de otra palabra, que es una palabra derivada, y dice que es oír, oído. Dice el acto, el sentido o la cosa oída. Puede ser fama, oído, oír, rumor. Pero como viene una raíz que es 191, dice que la 191 es acuo, que significa que es un verbo primario oír en varios sentidos, y lo han traducido como atender, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer, otra vez, oír, hablar, oyente. Entonces vemos tanto en griego como en hebreo, se marca que una de las principales manifestaciones de el oír es buscar una obediencia. El objetivo de oír es buscar que alguien sea obediente. Como ya hemos tocado, que el enfoque del oír, o el enfoque siempre es que o lo hacemos del lado de la luz o lo hacemos del lado de las tinieblas. Entonces el enemigo puede venir y hacernos oír para que obedezcamos a lo malo. Y Dios puede venir y hacernos oír para que obedezcamos a lo bueno. Por eso que en el versículo que vimos anteriormente, el principio dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, basado en esto, vamos a ver lo primerito con lo que ya vimos de oír, y es la oración y la obediencia, o el oír y la obediencia. Yo creo que me confundí. Es el oír y la obediencia. Entonces, ¿qué pasa con el oír y la obediencia? Como vimos anteriormente, están ligados. Por eso en el versículo anterior dice, oye, oh Israel, y pon por obra lo que yo te digo. Aquí dice el Deuteronomio, este es otro que es el Deuteronomio 4:1, dice,
Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Entonces habla de oír, ejecutar, oír, obedecer, oír, tener fe, y viváis. Entonces, ¿cuál es el objetivo del oír? Vivir. Oír, obedecer, vivir. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, ¿cuál es el objetivo de oír? Vivir. Entonces, si esto viene de parte de Dios, del enemigo, ¿cuál sería el final? La muerte. Si yo oigo, es decir, yo obedezco, yo ejecuto lo que las tinieblas me dicen, voy a terminar en muerte. Pero si yo oigo y ejecuto, voy a tener vida. Entonces, por eso es importante, muy importante, educar nuestro oído, porque el oír nos va a llevar a la vida. Tenemos que enfocar todo lo que tenemos, que es el oído. Hay un versículo en la palabra que dice que el oído no cesa de oír y el ojo tampoco cesa de ver, no se sacian. Entonces, una de las muchas cosas que Dios quiere es que aprendamos a oír, que como le hemos dicho, es parte de la oración y el ministerio de la palabra. Y también es otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta, y que hay personas que quieren oír a Dios. Y vemos esto, a veces no, Dios no solo que hable para contarnos un cuento, Dios no solo que nos hable para halagarnos, sino que el objetivo, si Dios nos habla, es para que nosotros obedezcamos. Si Él nos va a decir, nos va a hablar para que tengamos una obediencia. Si Él nos va a hablar una palabra de vida, una palabra de verdad, es para que la ejecutemos. Entonces, si nosotros queremos que Dios nos hable en oración, es necesario que pongamos suma atención a lo que nos diga, porque cuando nos hable, nos va a hablar todo lo que está escrito, porque son sus palabras. Y esas palabras que nos diga, las tenemos que ejecutar, llevarlas a ponerlas por obra, porque eso la necesidad de Dios es que seamos obedientes. La necesidad de Dios es, como digo, no es que nos cuente una película, no es que nos cuente un chiste Dios, sino que nos va a dar vida, y esa vida la tenemos que poner por obra. Y Dios nos va a hablar conforme a nuestra necesidad o capacidad. Esto por parte de la oración, y también uno puede practicar o oír la palabra, es decir, oír en oración. Como digo, muchas veces venimos delante de Dios solo a orar, pero nos dedicamos a hablar, hablar, hablar y hablar y hablar, pero no, a veces no nos enfocamos en parar un momento y tratar de escuchar a Dios. Todas las personas dicen, ¿por qué no oigo su voz? Porque no la ha practicado, porque no ha tomado el tiempo de estar tratando de oír la voz de Dios. Y eso se puede practicar. Uno puede dedicar 10, 15 minutos a estar de rodillas y decirle a Dios, háblame, y estar ahí uno tratando de escuchar su voz. Porque como hemos visto, todo es una práctica, todo hay que ponerlo por obra, y es más fácil a veces solo exponernos en oración y no estar de rodillas tratando de oír qué me quiere decir. Y también hay una persistencia de poder estar 5, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas tratando de esperar a que nos diga algo. Entonces es importante que tanto en oración pongamos nuestro oído para poder oír, practicarlo delante de Él. Porque también la Biblia habla de que el sabio habla primero. Y si yo cuando me dispongo a orar, me dispongo en primera instancia a buscar oírle a Él, voy a decirle con ese acto de acercarme a oír, tú eres más sabio que yo. Necesito oírte, necesito saber lo que me tienes que decir antes de que yo vaya y solo me ponga a orar por orar. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar las palabras indicadas. Si alguien dirá, es que yo nunca lo oigo, y lo he hecho. Sí, pero lo que pasa está que el oír de Dios, o cuando Él transmite palabras, no necesariamente va a ser a través de sonidos, sino también por su voz, que es un espíritu, nos va a envolver y nos va a ministrar a nuestro ser, a espíritu, alma y cuerpo. Eso lo podemos ir viendo más adelante. Hoy vamos a ver solo como que una pequeña entrada a lo que es el oír, pero que una de las principales necesidades de Dios es que como prestemos nuestro oído a oír para obedecer.
todo lo que Él nos diga. Y eso se puede manifestar en oración, como también se manifiesta cuando yo vengo y leo la palabra. Cuando yo leo la palabra y lo digo, lo hago con mi voz, en ese momento Dios puede usar mi boca para hacerme oír su palabra. Por eso es importante buscar leer la Biblia con la voz, con las palabras, para que así sea manifestada la palabra de verdad en nuestro oído. Nosotros podemos oír la palabra de Dios. Eso es en un caso. Entonces necesitamos el enfoque, como les digo, lo principal en esto es prestar suma atención a todo lo que Dios nos vaya a decir. Dios puede usar a una persona para hablarnos. Dios puede usar su propia voz para hablarnos. Dios puede, si queremos verlo como en el caso de Daniel, puede enviar un ángel para hablarnos. Dios puede en una predicación transmitirnos una enseñanza, pero el principal objetivo de toda enseñanza, ya sea a través de un predicador, ya sea a través de un amigo, a través de un consejo, a través de cualquier situación, el principal objetivo es obedecer. No tomemos el error de que a veces cuando estamos en la iglesia o escuchamos a alguien, solo lo oigamos decir muchas palabras y no entender de que eso que está diciendo tenemos que buscar ponerlo por obra. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para ejecutarla y de esa manera poder vivir. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar o nos preguntamos a nosotros mismos si tenemos padecimientos, dificultades, etcétera, la pregunta es, ¿por qué será? ¿Será porque no es dispuesto mi oído para oír? ¿Será que ya me han dado muchos consejos, pero yo no he oído y que por no ejecutar ese consejo, por no ejecutar la palabra que Dios ya me dio, no he podido realizar lo que debo realizar, no he podido vivir como debo de vivir porque no he puesto oído a lo que ya se me ha dicho? No he puesto por obra a lo que ya me han dicho. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, que la fe me va a llevar a obrar, pero si yo solo obro sin fe no sirve de nada. Entonces, si yo oigo la palabra de verdad y yo busco aplicar la palabra de verdad, ejecutándola, ¿qué va a pasar? Me va a llevar a vivir y me va a entrar a una dimensión espiritual de promesa para habitar en una dimensión de gloria. ¿Por qué? Porque oí lo que se me dijo, el estatuto y el decreto, y a consecuencia lo ejecuté y a consecuencia de ejecutarlo lo estoy viviendo. Entonces, vuelvo a recalcar, el hecho del ministerio de la palabra no es necesariamente, como ya le hemos dicho muchas veces, no es necesariamente que yo vaya y vaya a predicar o a profetizar o a enseñar. El hecho del ministerio de la palabra, como ya hemos hablado, es la disposición primeramente del corazón, que involucra la motivación y la preparación, el inquirir, que involucra primeramente, en este caso, oír, cumplir y enseñar. ¿Qué significa? Si yo agarro esta parte del oír, si lo meto en un modo profético, ¿qué significa? Viene Dios y primero le habla al profeta. Dice, necesito que le digas esto, esto, esto y esto al pueblo. Está bien, dice el profeta. Entonces viene el profeta y dice, así dice Jehová, porque él oyó primero. Entonces viene oír, pero inquirir, cumplir y enseñar. En el caso, como habíamos hablado, que es una esencia, sería oír, cumplir, profetizar. ¿Qué significa? Él oye todo lo que se le está diciendo y luego va a profetizar lo que se le está diciendo. Entonces está cumpliendo en el oír, cumplir, profetizar. Igual con la persona que enseña. Una persona que enseña, Dios le va a decir, necesito que vayas y le enseñes tal cosa a tal persona. Pero eso ya lo estuvo viviendo, ya lo estuvo manifestando y a consecuencia, y lo ha cumplido, lo ha vivido y lo puede enseñar. Entonces, para eso necesitamos oír la palabra de Dios para ponerla por obra, no solo para oírla, no solo para que nos haga sentir bien, sino para ponerla por obra. La Biblia que dice, si me amáis, cumplid mis estatutos. Pero yo no voy a poder cumplir algo si yo no lo logro oír, si yo no lo logro ejecutar, si yo no lo logro tratar de asimilar qué es lo que me están diciendo y ponerlo por obra. Entonces, si alguien quiere oír a Dios, primeramente disponga su corazón para obedecer a Dios. Porque no sirve de mucho querer oír a Dios
si no disponemos nuestro corazón para obedecerle. Si alguien quiere oír a Dios, busque primero la obediencia, busque primero decir, Señor, yo necesito oírte, entonces voy a disponer mi corazón a obedecer, voy a disponer mi corazón a obediencia, porque lo que Dios necesita es obedecer, obediencia, obediencia, obediencia. Si uno necesita, tiene la necesidad de oír a Dios, busque la obediencia, ya sea porque quiera consuelo, ya sea porque quiera servirle, cualquier cosa, lo que se necesita es buscar la obediencia, buscar la comunión, buscar la amistad con Dios, porque eso va a dar pauta a un regocijo. Porque inclusive si yo estoy triste y Dios me dice, mira, no estés triste, me está dando me está marcando una obediencia. ¿Para qué? Para que yo deje de estar triste y esté alegre. Y si yo quiero seguir triste y no le quiero hacer caso, me puede tirar 20 versículos acerca de la alegría. Pero si yo no busco obedecer lo que me está diciendo, decir, mira, ya no estés triste, esté alegre. ¿Me entiende? Por eso dice la Biblia, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Hay otro versículo, creo que es en Nehemías 10:8 o 8:10, siempre me confundo con eso. ¿Qué es lo que le dice? Dice, no estéis triste porque día santo es este, que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza. Entonces, el mismo Dios dando una obediencia, diciéndoles que necesita que dejen de estar tristes y que obedezcan a la palabra de consuelo. De esta misma manera, así como Dios necesita una obediencia para que inclusive obedezcamos al amor, porque el amor, una de las pautas, como yo he visto mucho, y que miren, para mí la mayor plenitud que puede haber es ser esclavo del amor. ¿Por qué? Porque ser esclavo del amor, Dios me puede decir a mí, ve y perdona. Y yo, aunque yo no quiera, como yo soy esclavo del amor, aunque no quiera hacerlo, el amor me va a obligar a perdonar porque soy esclavo de él. Porque una esclavitud es una obediencia que tal vez yo no quiera hacerlo, pero lo tengo que hacer porque estoy siendo esclavo de. Entonces la mejor esclavitud es el amor. ¿Por qué? Porque aunque no queramos amar, vamos a estar sujetos a una obediencia, aunque no queramos, y nos va a hacer bien. Asimismo, en el lado de las tinieblas, el enemigo también tiene sus esclavitudes y manifiesta esclavitudes, y aunque la persona no quiera, es esclavo de ello, y lo va a hacer porque tiene que obedecer a la voz de su amo. En este caso, de la fornicación, del adulterio, de la hechicería, y fue obediente a esa voz porque la escuchó, la ejecutó y la llevó a vivirla, pero esa vida lleva a la muerte. Entonces, entendamos de que todo lo que se oye es para obediencia. Por eso que el mundo genera muchas cosas. Genera consejerías, genera música, genera películas, porque en todas incita a oír, y esa incitación a oír incita a que obedezcamos a esa voz. Igual pasa con los movimientos actuales del LGBT, también con los movimientos del feminismo, también con otros movimientos que están por el mundo, que buscan que su voz sea oída. ¿Para qué sea oída? Para que se obedezca a esa voz. Si inclusive un político habla o promueve muchas cosas para que voten, para que hagan obediencia, para someterlo a él y para que él dirija el país. Pero todo se basa en obediencia. Si nosotros entendemos que el oír se basa en obedecer, vamos a comprender tanto el lado de la luz como el lado de las tinieblas, qué oír y qué no. Del lado de las tinieblas, qué no oír, y del lado de la luz, qué oír, para ser obedientes a eso. Entonces, si yo soy obediente, si yo escucho, voy a manifestar esa obediencia. Entonces, podemos examinar nuestra vida y conforme a lo que examinamos, nos podemos dar cuenta a qué hemos sido o qué no somos obedientes. Porque somos fruto de qué? De lo que oímos. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto a lo que oímos, sea el consejo de los padres, sea el consejo de los amigos, sea lo que sea, hemos sido obedientes a eso. Si una persona se le ha educado para que vaya y estudie y él siguió esa orden, el fruto de eso es que tal vez se graduó de la universidad. Si otra persona también le dijo a alguien, mira, no le hagas caso a tus papás, etcétera, y esa persona no hizo caso, eso trajo repercusiones por haber oído a la voz del amigo, pero esa voz del amigo tiene una fuente que va a ser luz o tinieblas. Entonces nosotros necesitamos prestar oído a la palabra de Dios y dejar de prestar oído
al enemigo. Y para eso necesitamos discernimiento. Entonces, una de las principales cosas o la principal verdad en esto es oír para obedecer. Y vamos a vivir conforme a lo que oímos. Entonces, vamos a avanzar aquí con... Vamos a ver aquí. Vamos a avanzar con... Perdón. Si me trabó la compu. Está, perdón. Entonces, vamos a avanzar. Ahora veamos esto con respecto al oír. Entonces, hay algo bien importante con el oír. Como vimos que el enfoque del oír que es principalmente es obedecer, obediencia. Por consecuencia, si nosotros queremos oír a Dios, va a haber enemigos. Si no oímos a Dios, ¿qué vamos a tener? Consecuencias. Si oímos a Dios, vamos a tener también consecuencias. Y también podemos tener problemas, tanto de hacer o no hacer algo, por no prestar oído, es decir, no buscar obediencia. Entonces veamos aquí Eclesiastés 5.1. Esto es un enemigo, es el enemigo de la necedad. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, uno de los principales enemigos del oír es la necedad. Es el principal enemigo del oír. Y aquí lo muestra en Eclesiastés 5.1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, oír, necedad. ¿Por qué? Porque hay personas que saben que lo que están haciendo está mal y uno le dice, mira, eso está mal, pero lo siguen haciendo. Eso se llama necedad. Entonces uno tiene que orar mucho para que Dios le quite la necedad. La necedad no solo es una formación del alma, sino que la necedad es un espíritu de necedad. Y que inclusive los ateos, por ejemplo, son personas que, que están sujetas a necedad. Porque la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces, uno de los mayores enemigos es la necedad. Y vamos a ponernos cuenta que si somos necios, ¿por qué? Por lo que hablamos. Entonces aquí nos está diciendo, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio, es decir, hablar. Las personas a veces queremos ser oídas, queremos ser escuchadas, queremos que nos oigan, pero no queremos oír. Pero aquí Dios nos está diciendo, miren, busquen oír más. Cuando vayan a la iglesia, si lo que vemos es la casa de Dios, busquen más oír lo que es la palabra que Dios va a otorgar, más que estar buscando conversar entre hermanos, etcétera. También la Biblia, también vemos esto cuando uno va a orar. A veces se va uno a quejarse delante de Dios, a decir muchas cosas, pero no va a ver qué Dios me quiere decir para que haya un cambio en mí. Cuando yo voy a la Biblia busco otras cosas, o por eso también no me gusta también ir a la Biblia. ¿Por qué? Porque tengo que prestar atención. Yo lo que busco es ser oído y no oír. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo me acerco a leer la Biblia, es que me estoy acercando más para oír, porque quiero ver qué me quiere decir Dios. Y por eso que hay personas que no leen. ¿Por qué? Porque no quieren oír. Porque significa de que si leen, van a tener que hacer lo que está escrito. Y como ellos siempre quieren seguir en su misma forma de vida, entonces, ¿qué pasa? Por lo mismo no leen. Porque leer significa que tienen que negar lo que son, tienen que negar su forma de vida, quieren seguir en su misma forma de vida y por consecuencia no leen. Porque para leer tienen que prestar atención, tienen que prestar oído. Entonces, permítame, solo permítame un momento. Perdón. Entonces, eso es bien importante de ver esto, que uno tiene que acercarse primeramente para oír. Como les digo, el oír la palabra escrita, el oír en oración, el oír cuando escucha a un predicador, inclusive a una persona. Entonces tenemos que orar mucho para que Dios quite la necedad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es un enemigo
de los principales que no va a permitir que oigamos la palabra. Por eso que a veces nos cuesta leer, nos cuesta orar, nos cuesta escuchar lo que alguien más dice, porque escuchar lo que alguien dice, ya sea un predicador o una persona que uno conoce y le dé un consejo a uno, significa prácticamente decirle, estás en lo correcto, y yo hacer las cosas de lo que no tenía que hacer. Entonces, cuando yo me aferro y me afano diciendo, no, esto es verdad y esto es verdad, entonces, ¿qué va a pasar? Eso se llama un espíritu de necesidad porque sigo queriendo hacer las cosas aunque sé que están mal. Entonces, un enemigo de esto es, del oír es la necesidad. Tenemos que orar para que nos quiten el enemigo de la necesidad y que Dios lo derrumbe para poder ser obedientes. ¿Y eso qué implicará? Eso implicará que ya podamos acercarnos a la iglesia para oír más la predicación de escuchar lo que están diciendo, enseñanza, etcétera. También en oración cuando Dios nos quiera hablar. Porque miren, una de las cosas es de que a veces Dios no le va a hablar a alguien porque es necio. No le va a poder decir Dios a alguien, mira, necesito que hagas tal cosa, porque él va a ser necio. Dios no nos va a pedir cosas, por eso le digo, cuando uno le pide, es que yo quiero ir a Dios, amén, pero disponga su corazón por obedecer, porque cuando usted esté orando, va a venir Dios y le va a decir, mira, necesito que dejes de hacer tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Dios a veces dice que no corrijas al necio, porque te odiará. Corrige al sabio y te amará. Entonces viene Dios y ¿para qué nos va a corregir? ¿Para qué nos va a decir directamente? Vamos a despreciar su palabra, entonces ¿para qué nos va a hablar? Pero si nosotros nos disponemos ya para obedecer, para oír, Él va a venir con toda confianza y nos va a decir, mira, necesito que dejes de hacer tal cosa. Y uno va a decir, ok, amén, lo voy a hacer, lo voy a dejar de hacer. O necesito que hagas tal cosa, ok, lo voy a ir a hacer. Entonces Dios va a usar su palabra y va a comenzar a hablarnos. ¿Por qué? Porque si Él habla, tiene que volverse una obediencia. De igual manera, del lado de las tinieblas va a pasar lo mismo. Alguien nos puede decir algo que también es necedad, pero nosotros como estamos en la misma necesidad, vamos a ir hacia ese mismo lugar, porque las dos personas están en la misma necesidad y se hablan y se conciben bajo la misma necesidad. Por eso que los movimientos, mi nombre ahorita el LGBT y el feminismo, porque es algo que está más común ahorita. Entonces, ¿ellos qué pasa? Ellos proclaman su necesidad y a consecuencia de proclamar su necesidad, los mismos que están en la misma necesidad van hacia el mismo lugar porque están en la misma necesidad. Y aunque alguien le puede dar y puede establecer argumentos, cosas correctas, si lo queremos así, ellos tal vez no van a querer oír. ¿Por qué? Porque están en necesidad. Eso igual puede pasar con un montón de cosas, incluso personas que están dentro del Evangelio, que pueden negar doctrinas verdaderas de Cristo y pueden no oír las cosas, tanto de parte de Dios como otras personas que le estén diciendo, porque no quieren oír, lo que quieren es que sean oídos y ejecutar las cosas. Por eso el enemigo mayor del oír es la necedad. Tenemos que orar para no ser necios y eso va a llevar a que seamos obedientes a la palabra de verdad. Otro enemigo del oír es la pereza. Vemos Hebreos 5:11 que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta palabra de acá, tardo, es la misma que se utiliza para pereza, porque os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardo para oír? Dios me dice algo a mí y ahí lo hago después, ¿no? Es como que, por ejemplo, ahorita yo le dijera, miren, hermanos, tenemos que orar y tenemos que leer todos los días. Entonces alguien no lo hace todos los días, dice, yo lo voy a hacer una vez a la semana. O yo lo voy a hacer una vez un día sí, un día no. Eso es una persona tardo para oír, es decir, tardo para obedecer, tardo para poner por obra la palabra, tardo para ejecutarla. Entonces lo que le hace es pereza. Ahí después la hago, ahí después la hago, ahí después la hago. Entonces, ¿qué pasa? Eso implica de que no podemos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque están evitando nuestro oído, está evitando la explicación de la verdad a una doctrina más grande. Y Dios no nos puede hablar algo más grande, algo más poderoso, algo más maravilloso, porque somos tardos para oír. Somos tardos para poner por obra. Somos tardos para entender las cosas que nos está diciendo porque no las llevamos a la vida. Tan sencillo como orar y leer. Entonces, a consecuencia que no oramos y no leemos, que no entendemos ese principio tan básico, por consecuencia Dios no nos puede hablar de otra cosa más.
queremos conocer maravillas, como en este caso creo que están hablando de Melquisedec y otras cosas más, y simple y sencillamente dicen, no, bueno, no les puedo hablar más de esto porque ustedes no tienen la capacidad de oírlo. Es decir, no tienen la capacidad de obedecer conforme a esta verdad que se les está hablando. Entonces, igual pasa como dije con la predicación del Evangelio, muchas cosas. Dios no puede enviar a alguien a predicar el Evangelio porque primeramente no ha oído la palabra de verdad, no la ha puesto por obra. Por eso es la Biblia, como ustedes maestros dicen que no se va a robar y ustedes roban. Porque no, ellos no son hacedores de la palabra. Escuchan pero no la ponen por obra, como vimos en Deuteronomio. Oigan, ¿para qué? Para ejecutar y vivir. Entonces, lo importante acá es que no seamos tardos para oír, es decir, que seamos diligentes en el oír, es decir, que toda palabra que Dios nos dé la pongamos por obra. Que si nos dice, mira, hay que orar, hay que leer, ya al día siguiente orar y leer, o en el momento. ¿Por qué? Porque entre más leamos, más vamos a cambiar nuestra forma de vida, porque todo en la vida es obediencia. Gústele al quien le guste, todo es obediencia, porque las personas dicen que somos libres, y es una gran mentira, o lo que hablan de libre albedrío, que ellos pueden elegir. Eso es, para mí, según lo que yo entiendo, no hay un libre albedrío como tal, porque el único libre albedrío, y no me gusta tampoco usar ese término, porque inclusive es un término usado, creo que por un psicólogo, o una persona no creyente, entonces no me gusta usar ese término libre albedrío, porque no lo veo correcto. Pero realmente las personas cuando hablan de libre decisión o una decisión que quieren tomar, no se dan cuenta que la única decisión que toman en la vida es elegir entre la oscuridad y la luz. Cuando la persona elige nada más entre esas dos, la oscuridad y la luz, únicamente se hace esclavo de eso. Y entonces en ese momento lo que ellos le llaman el libre albedrío se pierde. Porque todo se basa en obediencia. Todo se basa en obediencia. Cuando alguien viene y le presentan la fornicación, le habla, y él acepta, lo que acepta es entregarse a la esclavitud de la fornicación. Entonces después quiere salir de ella y no puede. ¿Por qué? Porque ya no tiene la libre decisión o lo que ellos llaman el libre albedrío. Cuando alguien agarra una cerveza y comienza a beber y porque dice que es su decisión, ya después de eso, de decir que tiene libre albedrío, ya no lo tiene porque quiere salir del alcoholismo y no puede porque ya se esclavizó a él. Entonces, ¿qué pasa? Dios viene y presenta el plan de salvación a la persona y la persona oye la palabra de arrepentimiento y de salvación y el que se obedece a la palabra del arrepentimiento y se arrepiente y cree en Jesucristo. Al momento de creer en Jesucristo y la palabra del Evangelio, lo que hace y creer en la palabra de verdad, lo que dice la Biblia, si crees en Jesús, que Él es Señor y crees en tu corazón que Él se levantó de la muerte, serás salvo. Pero en el momento que yo oigo esa palabra y yo declaro con mi boca que Jesús es Señor, en ese momento estoy entregando mi aparente otra vez libre albedrío en manos de Jesús, porque me convierto en esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo, porque Él es Señor. Si Él es Señor, yo soy esclavo. Entonces yo me vuelvo esclavo al amor. Entonces a veces no comprendo mucho a la gente cuando habla de libre albedrío, porque realmente la única manera, la única decisión es escoger entre la luz y las tinieblas, y en el momento que digo a las tinieblas que sí, me vuelvo esclavo de ello, igual si me vuelvo esclavo de la luz. Entonces, el momento de volverse esclavo, uno puede volverse tardo para obedecer. La idea es que seamos diligentes, porque en el lado de la luz, entre más rápido obedezcamos, más rápido vamos a tener vida eterna y más rápido vamos a experimentar las riquezas de la bondad de Dios. Del lado de las tinieblas, de la misma manera. El enemigo habla también, tiene una voz el enemigo y el enemigo va a hablar, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, habla para que la persona obedezca. Entonces cuando él habla y le dice peca, él viene y peca, porque se le dijo que tenía que hacerlo. Y fue una administración continua, administración de doctrina, administración por canciones, etcétera, tanto bombardeo, porque él oye y ese oír lo lleva a obedecer. Entonces, por eso es importante que nosotros constantemente oigamos la palabra de Dios, no necesariamente oír un predicador, sino buscar oír la voz de Dios para obedecerla y también leer la Biblia y también poder escuchar la Biblia en audio que la tengamos. Porque mientras eso esté, vamos a poder entregarnos a obediencia a Jesús y vamos a ser obedientes. Entonces, tenemos dos enemigos principales ahorita, la necedad y la pereza.
Entonces, por eso que hay personas que cuando van a leer la Biblia les da pereza, porque es el enemigo que evita que vayamos a leer o que nos hace salir de eso. Entonces, tenemos la necesidad y la pereza como enemigos principales del oír. Jeremías 3:10 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que ven por de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrán a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Entonces, si se dan cuenta acá, dice que otra de las razones, otra de las cuestiones que no nos permiten obedecer, ¿qué es? La maldad. Queremos oír lo malo y no queremos oír lo bueno porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. No queremos que nos digan que nos tenemos que sujetar a algo, que tenemos que hacer algo, sino que lo principal es seguir lo propio, la misma maldad que queremos oír. Queremos oír lo que queremos hacer. Por eso dice la Biblia de que en el antiguo tiempo comezón de oír y levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Para qué? Para oír de ellos la maldad. Entonces un corazón malo levanta a falsos ministros. Un corazón bueno levanta a ministros buenos. Entonces, ¿qué tenemos otro enemigo? La maldad. También dice acá la idolatría. ¿Por qué? Porque quieren ir a buscar a sus propios dioses, a su idolatría. Entonces, las personas escuchan a quienes, al que admiran. Pueden escuchar el consejo de cualquier persona, porque a veces inclusive se dan, inclusive entre la misma iglesia. De que, por ejemplo, tal vez estoy por ahí, por algún motivo Dios me dio un sueño, una visión, y yo le hablo a alguien, esa persona automáticamente me puede rechazar aunque yo vaya de parte de Dios, porque realmente es tan altiva que no quiere recibir nada. Caso contrario, si yo puedo llegar y yo puedo hablar algo, otra persona sí me puede oír, porque la Biblia dice, o Jesús dijo también, dice, todo aquel que procede de mí me oirá lo que mi Padre dice. Entonces ahí nos podemos dar cuenta a quién oímos. Si oímos a la luz, oímos las tinieblas, dependiendo a quién adoramos. Y puede uno orarle a Dios y decir, mira Señor, ya no quiero adorar ente tal, tal, tal y tal. Hazme libre para que yo lo deje de oír a él y te pueda oír a ti. Entonces, otro enemigo del oír, ¿qué es? La idolatría. Ya uno puede inclusive solo recibir el consejo de una persona y no oír de otra. También la Biblia habla, dice, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces el pastorado también es parte necesaria para poder ser obediente. Entonces necesitamos salir de cualquier pastorado, como ayer hablamos del pastorado, que la muerte es un pastorado también, o los espíritus inmundos cuando hablamos del hato de los cerdos, para poder oír a Dios, dejar de oír al ente que nos está hablando, sea fornicación, adulterio, etcétera, y oír a Dios. Y también se puede manifestar en la voz de una persona física, porque hay una acumulación de pecados en esa persona. Por ejemplo, Hitler, que él fue una persona que tenía muchos espíritus, demonios, etcétera. Inclusive el anticristo cuando venga lo van a oír a él. ¿Pero es por qué? Porque siguen las propias concupiscencias, su propia maldad, su propia idolatría. Entonces van a oír al anticristo porque lo tienen por Dios, por ídolo, y lo van a escuchar. Y no van a escuchar al pastor Jehová. Por eso es importante esto, porque cuando sea el sonido del shofar, la trompeta, aquellos que escuchen, porque entrenarnos su oído para oír al shofar que es Jesús, van a poder estar en los cielos. Por eso es importante que nos enfoquemos en el oír como ministerio de la palabra en el sentido de la inquirir, porque el inquirir va a llevar a cumplir y luego va a enseñar. Si yo aprendo a oír, va a poder enseñar cómo oír. Pero entendamos esto, que la obediencia, todo oír, se va a hacer referencia a obedecer. Por eso hay que tener cuidado con lo que oímos. Jeremías 19:15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus viñas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su servicio para no oír mis palabras. Entonces, ¿qué problema tenemos entre todo lo que hemos visto? La necedad, la pereza, la maldad, la idolatría, que son problemas y enemigos, y en este caso las consecuencias de no oír. ¿Qué consecuencia tenemos de no oír? Que Dios va a traer maldad a nuestras vidas por no querer oír. También lo habla en Deuteronomio con las obediencias y las desobediencias. Dice, al que obedece va a pasarle todo esto, y al que desobedece le va a pasar todo esto.
Eso lo habla el libro de Deuteronomio, claramente dice Dios todo lo que va a ocurrir si alguien es obediente, todas las bendiciones que va a obtener, y si es desobediente también, toda la maldad que va a acontecer sobre la vida de la persona por ser desobediente. En resumen, todo aquel que oye la verdad de Dios va a entrar al gozo y al reposo de la salvación de Dios. Todo aquel que no oye la palabra de Dios va a tener todas las consecuencias de la maldad. Por eso mismo, como hablamos, cuando venga la venida del Hijo del Hombre, todo aquel que lo oyó va a entrar en gloria y todo aquel que no lo oyó va a entrar a destrucción eterna. Por eso tenemos que ver las consecuencias. Como digo, alguien vive las consecuencias de lo que ha oído en toda su vida. Entonces ustedes vean el reflejo de su vida y dense cuenta de todo eso hasta dónde los ha llevado el día de hoy. Porque es fruto de lo que han oído. Ya. Entonces por eso necesitamos oír a Dios. ¿Para qué? Para obtener la palabra de vida. Podemos ver a Abraham como oyó y ese oír la promesa que le dijo, ve y sal y ve tal situación. Y Dios le muestra las promesas que tenía porque le habló. También el que le dice, ve, toma a tu hijo, a tu único hijo y ve y sacrifícalo. Y fue obediente porque oyó. Porque Dios nunca le hubiera hecho eso si él no tuviera la capacidad de atender la palabra. Entonces, el enfoque es oír. A consecuencia de él haber oído eso, Dios establece el pacto con Abraham y da perpetuidad a la vida de Abraham y muchas cosas. Por haber oído la voz, es decir, por haber obedecido. Entonces, tenemos grandes bendiciones por oír a Dios, pero por consecuencia tenemos que saber cómo oír y eso nos va a llevar a tener una eternidad con él. Entonces ahora vemos lo siguiente. Segundo Timoteo 3:7 dice, estás siempre, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, un gran problema es ese. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque siempre están oyendo, siempre están tratando de aprender algo, pero no buscan el aprendizaje de la verdad. Por eso que tenemos que tener cuidado con lo que oímos, hacia dónde nos quieren dirigir, porque podemos estar aprendiendo muchas cosas, pero no llegando al conocimiento de la verdad. Entonces es importante entender qué es lo que estamos oyendo, a qué predicador estamos oyendo, a qué persona estamos oyendo, porque puede que nunca lleguemos al conocimiento de la verdad. Es decir, nunca lleguemos a conocer a Jesús. Por eso es bien importante enfocar y tener la palabra, la Biblia, como principal tesoro para oír y también la oración. ¿Por qué? Porque yo he visto varias personas, para serles sincero, que lo que hacen mucho es, se leen 20 libros a veces de cómo orar, libros de cómo leer, etcétera. Pero lo que menos hacen es leer la Biblia. Tal vez no la han leído ni siquiera una vez y ya han leído 20 libros cristianos, tal vez que son de 300 páginas, 400 páginas. Entonces están aprendiendo mucho, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque no están oyendo conforme a lo que Dios quiere que oigan. Porque a veces uno quiere oír cosas y no tiene que estarlas oyendo, no es el momento, no es el tiempo, no se va a entender. Necesitamos oír lo que Dios nos quiere decir y seguir por ese camino, prestarle atención a lo que Dios nos quiere decir. Como le digo, hay personas que quieren conocer acerca del Apocalipsis, quieren conocer un montón de cosas acerca de las señales del mundo, acerca de muchas cosas, pero a veces no quieren oír algo tan simple como ve y agarra tu libro y lee Proverbios. No, es que yo quiero conocer acerca del Apocalipsis, yo quiero conocer acerca de los 7 jinetes, yo quiero conocer acerca de tal cosa, yo quiero conocer acerca de tal otra. Necesitamos oír a Dios para ser obediente y hacer lo que Él nos pide que hagamos para aprender. Entendamos que Él no solo es Dios, Él es un maestro y Él es nuestro Padre. Él se va a preocupar o va a estar atento a lo que necesitamos oír para aprender. Aunque nos puede parecer aburrido o básico, tenemos que hacerlo como es la oración y la lectura de la palabra, que puede ser muy básico y tal vez todos dicen, no, es que es súper importante, amén, pero debemos llevarlo no solo a un conocimiento básico, sino a un conocimiento perfecto. Esto igual como las matemáticas, alguien puede decir, por ejemplo, no, yo sé de matemáticas y sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, está bien, pero cuando ya entendemos que hay cosas más profundas en la matemática, por ejemplo, como las integrales, transformadas de Laplace, etcétera,
porque esto requiere un mayor grado de algo. Y alguien dice siempre, o personas se han oído lo siguiente, dice, es que las matemáticas no sirven para nada. Son palabras que hay personas que dicen, no, la matemática nunca me va a servir para nada, nunca me ha servido para nada. Pero no les va a servir al conocimiento o entendimiento de donde vive. Es decir, a mí me va a hacer la matemática sumar y restar porque voy a la tienda, compro algo y luego me regreso a mi casa. Pero si nosotros vemos la computadora o vemos los celulares, prácticamente están hechos a base de pura matemática. Prácticamente la base de la computadora o inclusive la luz se basa en un 0 y un 1. ¿Y cómo es que un 0 y un 1 se vuelve tan complejo que llega a tirar cuestiones así como lo que están viendo ahorita en mi pantalla? Una diapositiva con esto, y si yo lo muevo de un lado para otro, está sucediendo y prácticamente se manifiesta con puros algoritmos matemáticos de ceros y unos, porque le llaman una álgebra booleana, que es lo que le enseña a uno en la universidad después de haber pasado mate 3, matemática intermedia 3 creo que es, o 2, no me recuerdo. Ya le enseña a uno álgebra booleana, que le llaman matemática computacional, que prácticamente se trata de operar situaciones con puros ceros y con puros unos. ¿Para qué? Para sacar inclusive esta letra E que está ahí pintada, sacarla puros ceros y unos. Y se basa con puras sumas y con puras restas. Entonces el conocimiento se va a aplicar hasta la profundidad que esté. Para enviar a alguien a la luna, por ejemplo, o otro planeta, se necesitan conocimientos de matemáticos muy amplios, inclusive de física, para lograr conocer qué se tiene que hacer o qué no. Pero simple y sencillamente, si yo me voy a la tienda a comprar algo, no necesito conocimientos muy amplios. De igual manera es Dios cuando nos enseña. Dios sabe hasta qué profundidad de vida nos va a llevar, por consecuencia nos va a enseñar, pero basado en eso necesitamos acercarnos para oír qué es lo que Él nos quiere decir, porque Él nos va a hablar conforme a lo que podamos oír, es decir, a lo que podamos obedecer. Por eso es importante no solo ir a agarrar libros, cualquier libro, porque entendamos que en el momento que leemos el libro puede ocasionar algo en nuestra vida que no nos puede permitir avanzar. Yo conocí a una persona una persona leyó un libro acerca de guerra espiritual y liberación y desde ese momento su vida decayó, se vino para abajo. Yo estuve hablando con ella porque esa persona me decía, mire, yo dejé de buscar a Dios, yo lo estaba buscando, yo me entregaba mucho, todo, desde que leí un libro acerca de guerra espiritual, mi vida comenzó a decaer. ¿Por qué? Simple, porque pasan muchas cosas cuando alguien lee. Se vuelve obediente y el enemigo ya sabe que la persona tiene la capacidad de lo que leyó. Por lo tanto, lo tiene que llevar a la obediencia y por consecuencia le cae una guerra encima que no puede sobrellevar porque no se adelantó a su tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que leemos, principalmente leamos la Biblia porque Dios se va a encargar de dirigir las palabras, el conocimiento, etcétera, de lo que realmente necesitamos aprender y obedecer. Uno quiere conocer muchas cosas allá afuera, guerra espiritual, oraciones de intercesión, conocimientos profundos, que no me voy a meter a hablar ahorita, que necesitamos o queremos o tenemos esa hambre de revelación, conforme Apocalipsis y otras cosas, pero no es el tiempo. Necesitamos obedecer a la voz de Dios y oír qué es lo que Él nos quiere decir, qué es lo que necesitamos aprender para ponerlo por obra, porque esa es la estatura que necesitamos. Por eso a esto es lo que voy, que dice que siempre van aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque están oyendo lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Tenemos que tener cuidado porque nosotros examinémonos y hemos llegado al conocimiento de la verdad con todo lo que hemos hecho y podemos ver que por eso lo mismo la iglesia no alcanza un nivel de gloria más grande. ¿Por qué? Porque aprende de muchas cosas, pero nunca llega al conocimiento de la verdad, es decir, a Jesús. Eso también lo vieron los fariseos, porque ellos dicen que aprendían, escudriñaban las escrituras, pero ellas daban conocimiento de la vida eterna, que era Jesús. Y tenían a Jesús enfrente y no reconocían que lo que estaban leyendo era Cristo. Entonces el conocimiento que ellos tenían no casaba. ¿Cómo es este el Mesías? ¿Por qué es este el Mesías? Porque tal vez solo aprendían del rabí que les hablaba y no iban a la Torá para pedirle a Dios cuál era el conocimiento de Cristo. Tenían al rabí enfrente, se sabían la Torá de memoria, tenían al Mesías enfrente y no lo reconocían porque querían oír únicamente lo que ellos querían oír, no lo que necesitaban oír.
Ahora veamos algo que es bien importante también con respecto a esto, y es, ya después de haber visto los enemigos, que como les digo, si se dan cuenta, es bien fuerte esto, eh, tal vez no metí muchas otras cosas más, pero creo que eso es lo importante, por ejemplo, ahorita de ver. Eh, espero yo también la otra semana seguir con ese tema del oír, porque como digo, es algo bien importante y es bien amplio. Pero ahorita me quiero enfocar, ahorita ya entendiendo que tenemos enemigos, entendemos que tenemos que aprender a oír y qué oír, tratar ahorita de conocer la administración del oír, porque ya entendiendo que tenemos enemigos, entendiendo que lo que oímos nos lleva a la obediencia, ya sea la luz o las tinieblas, tenemos que ver cómo funciona el oír para ver cómo cambiamos la manera. ¿Basado en qué? Lo que hemos visto siempre que dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Otra vez, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Entonces, tenemos que dejar de oír las tinieblas y comenzar a aprender a oír a Dios. Otra vez, dejar de oír a las tinieblas y a aprender a oír a Dios. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Basado en esto, podemos conocer cómo funciona el oír o cómo sucede en el ámbito espiritual y así aplicarlo a la vida espiritual y cómo es para autoministrarnos, como hemos estado hablando de eso, de la palabra de Dios y volvernos ya como perfeccionarlo y volvernos expertos de alguna manera. ¿Por qué? Porque necesitamos inquirir, es decir, oír, cumplir y enseñar. Entonces necesitamos aprender a oír. ¿Para qué? Para poder poner por obra la palabra de Dios y eso nos va a llevar a enseñar la palabra de Dios. Entonces la administración en el oído. Veamos este dibujo que dice acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos tres cosas. Nosotros somos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Somos tres cosas. ¿Qué significa? De que el oído recibe esas tres cosas al mismo tiempo. Es decir, no solo es algo físico lo que oímos, sino que también va una administración en el alma y también hay una administración espiritual. Van las tres en el mismo sentido. Igual pasa, el enemigo usa lo mismo, él conoce el concepto y lo aplica. Por eso que la música trae esas tres transmisiones. Trae algo físico, trae algo almático y trae algo espiritual a través del oído. Entendiendo eso, como le digo, eso va a llevar a qué? Nos lleva a una obediencia, a obedecer. Entonces, veamos el primerito que está acá, que es el cuerpo, que es el que más conocemos. Basado en eso, me voy a ir a ver los otros. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un cuerpo, cuando hablo de cuerpo, estamos hablando de algo físico. Y eso es lo que conocemos nosotros como ondas de sonido o lo que oímos. ¿Por qué? Según lo que yo conozco, el sonido es cuando un cuerpo vibratorio golpea con el aire. Al momento de eso, se genera un sonido. Por eso ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen una pita de niños, no sé si lo hicieron, agarran una pita y comienzan a darle vueltas así rápido, comienza a generar un sonido, como que fuera hélice, o cuando han oído el sonido de las hélices, es porque ese cuerpo vibratorio comienza y golpea el aire y da un sonido, ¿sí? Físicamente hay sonidos que se oyen y sonidos que no se oyen. ¿Por qué? Porque tienen un nivel de hertz, no sé qué nivel de hertz. Oímos, tenemos un rango, tenemos un umbral de los oídos que podemos oír a nivel de un hertz. Por eso mismo las radios creo que también manejan los hercios, por eso es que podemos oír radio, etc. Entonces ahí estamos hablando de un cuerpo, un sonido, ya, de algo que nos van a decir, de una gramática, de una tonalidad, de hablar, etc. Entonces estamos oyendo y por supuesto el oído lo recibe, lo procesa, etc. Nosotros podemos entender, trasladar, etc. Un montón de cosas. Por lo mismo se graban las canciones, el mundo aprendió un montón de cosas. Genera los sonidos, sonido del tambor, trompeta, porque se generan de algo físico, ¿sí? Pero también tenemos otra segunda parte que es el alma, que también hay una administración almática. Yo puedo trasladar una emoción cuando yo hablo. Yo puedo hablar con alegría, yo puedo hablar con enojo, yo puedo hablar con tristeza, etcétera, porque estoy transmitiendo algo de mi alma con la persona. Le estoy hablando y eso puede atrapar a alguien cuando le estoy hablando, porque puedo estar usando mayormente mi alma. Cuando Pedro habla con Jesús, le dice, no te acontezca esto. ¿Qué le habló? A través del alma. Le expresó su preocupación, le expresó su sentimiento. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás.
Pero él, ¿por qué? Porque él habló basado en un sentimiento. Él dice, mira, no quiero que vayas a la cruz. Pero le tradujo las palabras, le dijo las palabras, pero transmitió un sentir en el alma. Entonces nosotros cuando hablamos, o el enemigo también cuando habla, también puede usar una persona, porque sabe que la persona lo vamos a escuchar. Puede ser que un amigo no le dice, mira, no hagas tal cosa, vos no seas bruto. Pero ese amigo puede decir, no, voy a ir con tal persona porque esa persona sí le hace caso. Entonces viene la otra persona y le dice, mira, fíjate que aquel no quiere hacer caso, a vos tal vez sí te hace caso porque fueron novios, por ejemplo. Pero viene la persona y se acerca a la señorita y le habla, no, hombre, mira, no lo hagas. Entonces hay una involucración en el alma con respecto al oír, tanto por lo que dice como la persona que escucha la voz. Tenemos el lado espiritual también, que cada palabra que yo transmito, así como puedo trasladar una emoción, etcétera, puedo trasladar algo con las palabras en el espíritu. Entonces yo cuando hablo estoy trasladando espíritu, siempre. No es que unas veces traslade espíritu y otras no. Siempre estoy trasladando algo espiritual cuando yo hablo. Siempre. Pero ese espíritu puede ser mi espíritu o puede ser el espíritu de Dios o puede ser el espíritu de las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que si yo me muevo en mi espíritu, estoy trasladando mi espíritu, literalmente. Cuando estoy en el espíritu de Dios, estoy trasladando la palabra de Dios por medio de mi espíritu y el espíritu de Él. Por eso que hay personas de que a veces oímos cuando predican y tal vez no nos gusta, porque ellos tal vez están hablando con su espíritu. También hay personas de que tal vez hay una gran congregación y les gusta cómo predican, pero es porque está hablando almáticamente y llega a través del alma. ¿Por qué? Porque está hablando y usando palabras indicadas necesarias y está usando su alma. Está usando su poder latente del alma y lo está trasladando. Pero no es espiritual, no está trasladando una palabra de vida. Y esa palabra de vida no hace que resucite un muerto, como lo vimos cuando dice, ¿vivirán estos huesos secos? Tú lo sabes, di a estos huesos secos que se levanten. Entonces, o cuando Jesús dijo, Lázaro, levántate. Entonces, cuando Jesús dijo, Lázaro, levántate, ¿qué pasó? Jesús con su voz trasladó un espíritu de vida a Lázaro, y Lázaro es obediente a la palabra de vida y resucita a Lázaro. Entonces, Dios trasladó el espíritu de vida. Perdón, Jesús trasladó el espíritu de vida por su boca. La Biblia dice que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Eso qué significa? De que si en mí hay disensiones, tinieblas, etcétera, cuando yo hablo, traslado tinieblas. Por consecuencia, si alguien traslada tinieblas, la persona que recibe la voz escucha tinieblas y es obediente a esa voz. Entonces es importante conocer los tres porque el enemigo conoce y Dios también conoce. Entonces, ¿qué pasa? Ya entendimos ahora que la luz, o perdón, Dios habla para que obedezcamos. Oye, oye Israel, para que ejecutéis y viváis. ¿El objetivo cuál es? Obedecer para vida eterna. Caso contrario, las tinieblas, ¿qué es? Obedecer para condenación eterna. Entonces, ¿qué pasa? Estos tres son necesarios para aprender y ser libres por el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que alguien me puede estar hablando almáticamente para que yo haga algo con él y me puede tratar de manipular en el alma usando sus palabras y su tonalidad para que yo le sea obediente y yo haga algo que no quiera hacer. ¿Ya? Y el mundo, como digo, lo sabe, por eso hay canciones acerca de eso, hay canciones que son bien almáticas, porque hablan al alma, están expresándoles para que esa alma se desplome, haga lo que tenga que hacer. Inclusive, como dicen las canciones, no perdones, o cuestiones así, o llantos que se muestran en muchas canciones, para que uno obedezca esa palabra de mentira, porque la usa el enemigo. Cuando uno se mueve en el alma, está muy propenso para ser usado por el enemigo, por eso es de que Pedro dice a Jesús, no vayas a la cruz, porque usó algo del alma y Satanás usó el egoísmo, etcétera, y expresa esa palabra, y a consecuencia Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces tenemos que orar, hablar por el Espíritu, porque eso va a permitir que oigamos y obedezcamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando oímos. Tenemos que discernir qué espíritu es el que nos está hablando. ¿Me entiende? Es según el espíritu que nos hable, así va a ser el tipo de obediencia.
para que podamos obedecer. Tenemos que discernir, porque el enemigo puede hablar mentira y uno tiene que estar atento, porque esto que está acá pasó con Eva, por la transmisión espiritual que le dieron al oído de Eva, las palabras que el enemigo usó para transmitirle a Eva. Porque dice, no moriréis. Está negando una premisa que Jesús dijo, pero Dios está hablando en un sentir espiritual de morir, de ser apartado de Dios. Y el enemigo está hablando de un morir, de morir de inexistencia de un cuerpo. Y también el que más le dice, y seréis como Dios. Juega con las palabras del alma de Eva, que tal vez ella quería ser como Jesús, pero no un Jesús en el sentido de ser adorado, sino un Jesús ¿cómo se llama? De la bondad, del amor, de la hermosura, ya, no de la adoración de ella, de que la quieran adorar. Dice, si coméis esto, seréis como Dios. Entonces jugó con el alma de ella, porque le transmitió un espíritu de engaño y ella por consecuencia fue obediente a la palabra del enemigo y no a la palabra de Dios. También vemos cuando Jesús es tentado y le dicen, y le hablan la palabra de ese mundo, y dice, ¿acaso no dice la palabra que ángeles irán delante de ti para que tomen todas las cosas, para que no, para que te tomen en tus manos? No recuerdo el versículo. Pero ¿qué hace? Usa las palabras, el cuerpo, prácticamente utiliza una acción en el alma y también le utiliza un espíritu de engaño y de mentira basado en la misma palabra de Dios. Entonces, ¿qué le dice Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y habla, y como le digo, hay mucha parte de la audiencia y a veces también espíritus nos van a hablar, pero no llegan a la frecuencia que oímos, pero nos están hablando. Por eso han oído que los silbidos de los perros se da. Cuando soplan, uno no oye el sonido, el perro sí lo escucha, pero pues porque está en un umbral más bajo. Entonces los enemigos pueden estarnos hablando en un umbral, o inclusive Dios, que no oímos, pero eso no significa que no estemos siendo o no obedientes a eso. El enemigo puede estar hablándonos y nosotros podemos estar siendo obedientes a las palabras del enemigo, porque le hemos abierto puerta. Eso es normal, eso es natural, por así decirlo. Entre más uno se consagre y más purificado está, más logra discernir los espíritus inmundos o de luz, que a veces vienen a hablarle a uno y decirle las cosas y uno se da cuenta que no es Dios, sino que puede ser un espíritu de sabiduría que me está hablando, un espíritu de inteligencia y no es Dios necesariamente. Entonces uno puede discernir entre la voz de uno, la voz de su propia alma y la voz, otros tipos de voces, pero por eso es importante el discernir y la provocación diaria de la administración de la palabra de Dios. Por ejemplo, una vez me dieron en una USB, una persona me dijo, mira, tiene estos estudios bíblicos, y lo que sucedió fue que conecté la USB a mi computadora y comencé a oír ese estudio bíblico de esa persona que me había pasado. Y oía a la persona que hablaba y hablaba y hablaba, y de repente yo me terminé comportando de una manera como necia, ¿va? O sea, me sentía así como altivo después de oírlo, porque oía 2 o 3 audios seguidos de esa persona. Luego decía, pero ¿por qué me siento tan altivo? Sentía mis cambios, pues, ¿por qué me siento tan altivo? Y trataba de discernir qué había oído, qué había dicho, y comenzaba a examinarme. Y llegué a la conclusión, cuando después lo oí, porque no sé qué, un día pasé 2 o 3 horas orando, y luego me puse los audífonos y comencé a discernir de que la voz de esa persona transmitía altivez. Es cierto, estaba hablando de una palabra de Dios, y tal vez era verdadera, pero lo estaba transmitiendo con altivez. Entonces tenemos que había un cuerpo que sí era verdadero, teníamos una intención en el alma, etcétera, pero el espíritu iba con altivez, iba con arrogancia. Y por supuesto, este audio, como era en español, está traducido al inglés, y dije yo, bueno, voy a ir a ver cómo se escucha en inglés de la persona que escribió esto, que dio esta enseñanza, que esta persona traduzca. Cuando me fui a oír lo que estaba en inglés, me di cuenta que la persona que había traducido, que había dicho las cosas en inglés, esa persona sí se miraba conectada con Cristo, que tenía una relación y trasladaba la enseñanza, y lo que se percibía, oía, era bien diferente. Entonces yo decidí de ahí en adelante dejar de oír esos estudios en español. O sea, la enseñanza puede ser, si era verdadera, por así decirlo, de lo que oían de la persona en inglés, pero la persona de español lo estaba transmitiendo con altivez. Entonces yo mejor decidí eso porque me estaba ministrando altivez. Yo terminaba siendo altivo después porque estaba oyendo
la administración espiritual porque me está impartiendo de su espíritu. Porque, como les digo, cuando alguien oye, cuando alguien le está trasladando algo a ustedes, están trasladando un espíritu, no solo una voz, no solo como un rango de frecuencia, no solo como un cuerpo vibratorio, algo que está ahí y que se ejecuta, que da la voz, sino que está transmitiendo una gramática, una sintaxis, lexicografía, pragmática, todo lo que quieran, pero también están transmitiendo algún sentimiento de emoción y también están transmitiendo un espíritu, que a diferencia del alma, el espíritu puede llevar revelación, puede llevar sanidad, puede llevar vida, puede llevar muchas cosas si se somete al Espíritu de Dios cuando habla. Puede transmitir muchas manifestaciones o muchas ministraciones espirituales con una sola palabra. Eh, después voy a transmitir un ejemplo. Bueno, el que más conozco, el ejemplo de esto, es la música. Por ejemplo, el Salmo 3. Yo por lo menos he oído 3 versiones del Salmo 3 de Oh Jehová, muchos son mis adversarios. Entonces las tres tienen diferentes ministraciones espirituales bajo el mismo contexto, bajo la misma letra, pero las tres tienen diferente influencia espiritual. De unas son de guerra, otras son de esperanza, etcétera. Inclusive, si yo les doy un cántico a cada persona, cualquier cántico, por ejemplo, escojo yo un cántico ahorita y las personas que estén oyendo o conectadas, o si pongamos un ejemplo de 5 personas, les doy ese mismo cántico y les digo que lo vayan a cantar por una semana y que esa semana vengan y me lo canten, cada persona lo va a cantar diferente. Y va a decir, y pueden que sea la misma letra, incluso la misma tonalidad, la misma sonido y que se vayan guiando. ¿Pero por qué? Porque cada quien vive diferente. Cada quien conoce a Dios de diferente manera, cada quien ora de diferente manera. Entonces, si una persona no oró por esos 5 días y viene a cantar, yo voy a cantar, lo va a ir vacío, como algo que resuena nada más. Otra persona, si ora mucho esos 5 días, se ora mucho y viene y comienza a cantar, pues viene y lo va a cantar de una manera más profunda o en una revelación, etcétera. Si yo vengo que otra persona viene y le oye ese mismo cántico y la trata de cantar, ¿qué pasa? Puede que se acaba de convertir, entonces su intención va a ser diferente y su ministración espiritual va a ser muy diferente. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué lo digo? Por la forma en que oímos, tanto lo que escuchamos de un predicador, como lo escuchamos en cánticos de alabanza, etcétera, va a ser lo que recibimos. Pues es importante conocer la palabra para que cuando veamos lo que está escrito, conecte con lo que otra persona está cantando y también conocer lo espiritual en oración para que podamos ver que es los fluides que hacen, tanto espiritualmente como en letra, y que fluya la verdad de Dios omnipotente y podemos obtener esto. Como digo, esto que está acá, lo que les estoy explicando y ven en esta gráfica es para aprender a ver qué dejar de oír y qué no. Por eso Jesús dijo también acerca de esto, dijo, entresacar lo precioso de lo vil. Es decir, alguien puede estar hablando de algo y uno tiene que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Ya, incluso alguien que no es de Dios puede hablar de parte de Dios si no se da cuenta. Y también del lado de la luz alguien puede hablar algo y uno tiene que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Eso se da, uno comete errores, eso es lógico, pero también vamos de gloria en gloria y por eso son las ministraciones al oído, que es lo que quiero hablar hoy, que por eso es lo que estamos hablando, la administración en el oír, porque estas tres se van a manifestar siempre, tanto de luz y de tinieblas, y ambas de que están aquí es ¿para qué? Para obediencia. Ahora veamos lo siguiente, dice, Salmo 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, aquí me está diciendo de lo que yo oigo va a tener una acción en mi vida. Entonces, ¿qué va a hacer que se recreen los huesos de una persona? El gozo y la alegría. Hazme oír, no lo estoy oyendo, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Entonces, ¿qué está oyendo? Gozo, alegría, oír, sonido, ¿sí? Sonido, cuerpo, alma, alegría, gozo, espíritu, ¿sí? Hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué va a pasar cuando lo oigas? Se van a recrear los huesos. Entonces aquí nos está diciendo que lo que oímos va a provocar algo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque da a la obediencia. Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Eso es cuando Pedro viene y les predica el evangelio. Y entonces ellos dicen que al oír eso se arrepintieron, se compungieron dentro de ellos al oír la palabra del evangelio. ¿Y qué pasaron? Dice a los apóstoles, ¿qué haremos? Entonces oyeron, y al momento de oír la palabra de verdad, la palabra de la predicación del evangelio, entró en ellos el querer ser obedientes. ¿Qué haremos, hermanos? Una obediencia, una reacción en ellos por la ministración del Espíritu. Entonces no es solo que yo venga y me aprenda la doctrina de memoria de pe a pa, o que yo aprenda un versículo de la Biblia de memoria, sino que yo entre en la intimidad de Dios, en la oración, en la comprensión de la verdad de Cristo, y que Él en la intimidad y en el acercamiento de la comunión tenga yo el respaldo del Espíritu de Él en mí, para que cuando yo traslade la palabra, la traslade con espíritu de vida, y que yo aprenda a moverme en el Espíritu Santo para no salirme de Él, como lo que habíamos hablado en el orar en el Espíritu, para poder trasladar la palabra con el Espíritu conveniente según Dios, para que en la otra persona dé una manifestación que diga, ¿qué haremos? Es decir, que se mueva obediencia. ¿Por qué? Porque el oír lleva una obediencia. Entonces tenemos que guardarnos de lo que oímos, de lado de las tinieblas. Porque alguien puede decir, a mí me gusta ir a conferencias y me gusta ir a leer, pero ¿qué están transmitiéndoles? Es cierto, les pueden estar transmitiendo tecnología, pero espiritualmente, ¿qué le están transmitiendo? Altivez, arrogancia, idolatría, hechicería, y tal vez son las personas que se meten en esos círculos. Yo no digo que no lo hagan, porque ni modo, por ejemplo, en mi caso estuve en la universidad, tuve que ir a conferencias, tuve que ir a esas cosas, pero también tengo que aprender a discernir cómo separar lo bueno y lo malo, porque dentro de ellos están trasladando algo espiritual, como lo que vimos acá, dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Eso también tiene que ver con las canciones y las alabanzas, que tal vez me voy a detener un poquito despuésito en eso. Quiero ver dónde me falta. Que me va a tener un poquito en eso de las canciones. Ahorita lo vamos a ver por qué. Porque provoca algo en una persona, una administración. A lo que voy es esto: la administración del oír. Si nosotros lo logramos comprender, vamos a comenzar a saber qué oír y qué no oír. Qué ver qué nos hace daño y qué no nos hace daño, para poder discernir hacia dónde nos está llevando lo que estamos oyendo. Porque nos está encaminando hacia un lugar. Como vemos aquí, dice, ¿qué haremos? Inconscientemente ya están ellos entregándose a obedecer. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Están preguntando por obediencia. ¿Por qué? Porque oyeron algo. Nosotros necesitamos oír para preguntarle a Dios, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos? Entonces, si nosotros oímos, logramos entrar en oír, la administración del oír, nos autoministramos o autoliberamos, vamos a poder entrar en una verdadera obediencia. Ahora veamos este versículo, dice Daniel 3:7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces vemos como primero habla David, dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vemos el otro versículo que habla acerca de qué haremos por haber oído, y vemos de que en este punto la persona ya está entrando a la adoración por lo que oye. Y en este punto lo que adoraron fue a una estatua de Nabucodonosor, por oír no necesariamente palabras, sino instrumentos, cánticos. Y eso lo llevó a adorar. ¿A qué? A la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que entender de que, y es lo que hemos recalcado esta semana de oír la música que oímos, porque la música que oímos nos va a llevar a adorar lo que estamos oyendo. ¿Por qué? Porque como la primicia que estuvimos estableciendo de que el oír lleva a la obediencia y esa obediencia lleva a la vida. ¿Esto qué significa? Si yo traslado esto, significa que si yo escucho alabanzas, adoraciones verdaderas de parte de Dios, lo que me va a llevar es a adorar y alabar a Dios. Si yo no estoy escuchando cosas que alaban y adoran a Dios, voy a terminar adorando lo que estoy oyendo a través de esa alabanza. Esto, como les he dicho, alguien puede decir, ¿qué tiene malo de las canciones de amor? ¿A quién le canta la canción de amor? ¿A un hombre o a una mujer? Si le canta a un hombre, posiblemente la persona va a terminar adorando al hombre. Si le canta a una mujer, la persona va a terminar alabando o adorando a una mujer. ¿Por qué?
porque es lo que se está cantando, porque es lo que está impulsando, porque está oyendo, y todo oír lleva una obediencia, lleva una obediencia. Entonces vemos cómo ellos atienden a la obediencia de los sonidos y los instrumentos musicales. Entonces, cuando vemos al enemigo, cómo ha establecido canciones, películas, conferencias, un montón de cosas, el feminismo, el homosexualismo y todas las cosas que pueden haber, ateísmos, agnósticos, todo eso, nos damos cuenta que importante es aprender a oír, porque también una de las definiciones que vimos dice que es oír inteligentemente. Inteligentemente significa separar lo bueno de lo malo. Entonces aquí nos damos cuenta que podemos, ya con este conocimiento que tenemos de lo que vimos del espíritu, alma y cuerpo, podemos tratar de aprender de esto y ponerlo a llevar a la práctica. ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Como les he dicho, si yo tengo la audiobiblia en mi casa, yo puedo venir y poner la audiobiblia. Entonces, ¿eso qué pasa? Estoy transmitiendo oír, estoy oyendo la palabra de Dios. Y si sé que me la están transmitiendo, aunque no necesariamente me ponga ahí específico a estar oyendo, sino que eso va a entrar, la palabra espiritual va a transmitírselas. Aunque yo no esté entendiendo lo que estoy oyendo, por ejemplo, en este caso, hagamos de cuenta que en el cuerpo, en el alma no me agrade, por ejemplo. Que alguien diga, no, es que esa persona lo lee muy seco, lo que está diciendo lo lee así como lineal, no le pone como textura en lo que dice, no le pone emoción. Está bien, no importa. Descartemos esto. No es tan importante, pues. ¿El cuerpo qué es? Estoy oyendo lo que me está diciendo. Está bien, ahí está. Estoy oyendo el sonido. Sea inglés, español, ruso, lo que sea. Estoy oyendo. Pero lo más importante va a ser esto. La transmisión espiritual, es decir, la palabra de vida. Por muy malo que sea la persona, está leyendo la Biblia, se está purificando, está transmitiendo una verdad. Entonces es bueno que yo venga y ponga el audio en Biblia, aunque tal vez no le entienda, pero porque si hay una transmisión espiritual, no pierdo las cosas realmente. Como dice la Biblia, cuando hablamos de la oración en lenguas, dice que el que ora en el espíritu no entiende, pero su espíritu es edificado. Entonces yo puedo estar oyendo la audio Biblia, porque hay personas que dicen, no, yo quiero estar oyendo el audio y ponerle suma atención e importancia para todo lo que está bien, pero hay momentos que no se va a poder. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Hay momentos que no vamos a poder hacerlo. A veces que vamos a estar trabajando en una computadora y simple y sencillamente no podemos estar oyendo. Y tal vez la persona que está a la par está poniendo reggaetón, la persona que está atrás está poniendo rock, la otra persona está poniendo una subcosa de un subpredicador o un predicador raro o otro motivacional y yo estoy bombardeado por oír cosas. Y eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ver yo cómo guardo mis oídos. Entonces, yo puedo poner una audiobiblia. No le estoy hablando de un predicador, estoy hablando de una audiobiblia. Porque estoy oyendo la palabra de Dios y me está transmitiendo. ¿Y eso qué me va a llevar? A obedecer a la palabra. Voy a obedecer a la palabra. Porque la estoy oyendo. Consciente o inconscientemente la estoy oyendo. Y estoy recibiendo. Y eso después me va a llevar a que yo me incline ante Dios como lo que vimos. Igual si alguien oye alabanzas o cánticos, tiene que ver que esas alabanzas o cánticos estén en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que les transmitan eso y los lleve a qué. Lo lleve a adorar, a postrarse, pero no a la estatua de Nabucodonosor, sino a Dios. Y tengan suma alegría porque están siendo ministrados por la palabra de verdad, por la palabra de consuelo, porque están aprendiendo a oír y pueden discernir las canciones que oyen y se van a dar cuenta que no están en la palabra, porque tanto estar oyendo la palabra, van a poder discernir después qué canción es y qué canción no. Pero a veces por la falta de palabra y las personas escuchan cualquier cosa porque no saben que está ahí. Y a veces inclusive uno cuando lo leyó no sabe que esté ahí. A mí me gustaba mucho un cántico que yo lo oía y cuando de repente dije, voy a buscar este cántico, me di cuenta que está en la Biblia. Entonces, y hay muchos cánticos actuales que no están en la Biblia, que aparentemente están en la Biblia, pero no están. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque están ministrando cosas que no son. Están prácticamente ministrando mentira. Entonces, todo esto lo que les trataba de hablar hoy, como digo, en la otra semana vamos a tratar otros puntos acerca del oír, primero Dios. Pero es bien importante esto. Uno, que todo lo que oímos nos va a llevar a una obediencia. Luego tenemos que tener cuidado con lo que decimos también.
Y toda la administración del enemigo va a ser para que nosotros seamos obedientes. Por eso que vemos, como digo, muchas canciones, muchas proclamaciones de muchas cosas, y muchas personas quieren ser oídas, pero no quieren oír. Y por eso vemos los enemigos, el enemigo de la pereza, el enemigo de la ¿cómo se llama? Negligencia o necedad, el enemigo de la idolatría, el enemigo de la maldad, los problemas que podemos tener por causa de eso, las consecuencias que vienen de eso, y también cómo autoministrarnos para salir de toda esa necesidad, pereza, etcétera, y aprender eso. Escuchar música, inclusive también oír un predicador también le puede ayudar. ¿Por qué? Porque uno está yendo. Porque cuando yo oigo a un predicador, sea quien sea, va a traer una transmisión espiritual. Si esa persona es bien consagrada, bien íntima con Dios, me va a transmitir lo que él tiene. Entonces yo cuando lo oigo, va a trasladarme ese espíritu en mí. Puede ser un espíritu de revelación, puede ser un espíritu de gozo. Todo eso se puede ser trasladado en el espíritu, porque me lo está ministrando espiritualmente. Es decir, puede ser algo que esté grabado, pero lo espiritual siempre queda, porque traslada el espíritu de verdad. Yo puedo estar oír predicadores, y eso yo lo hacía mucho antes en mi primer trabajo. Prácticamente a veces oía tres predicadores, 3 prédicas al día, 5 prédicas al día, por ejemplo. También tenía la audiobiblia, actualmente también lo hago, tengo la audiobiblia y la escucho, la audiobiblia. Y también antes hacía que me quedaba dormido ahorita no sé si es tan correcto, no lo he hecho mucho por eso también, pero lo hacía. Ponía la audiobiblia y me la ponía en los audífonos y me acostaba con la audiobiblia, oyendo la audiobiblia. Ahora por lo mismo que creo que dicen que es malo, no sé, pero a veces pongo también la alabanza, solo así, mientras estoy durmiendo, etcétera, porque sé que hay una administración, que aunque yo no esté durmiendo, sé que hay una transmisión espiritual, no tanto el entendimiento, sino que espiritualmente estoy siendo fortalecido y edificado. Entonces, esto es lo que les dejo, no sé si alguien tiene una pregunta o duda. No, Juan, de mi parte no, gracias. Entonces, si no hay dudas, como le digo, esto es todo, eso es importante que lo veamos, recalco, porque tenemos que autoministrarnos, es decir, ministración de parte de Dios, pero uno tiene que dar la pauta a eso, y también cuando oremos, tener una pauta para poder tratar de oír a Dios. Como digo, eso no tenemos que aprender a hacerlo, también tratar de oír a Dios, pero también disponer nuestro corazón a la obediencia, porque si lo disponemos a obediencia, Él nos va a hablar. Porque Él dice, este es a un obediente, yo le voy a hablar porque Él quiere obedecerme y le voy a hablar para que sea obediente, porque, como digo, el punto exclusivo de esto es oír para obedecer. No lo podemos quitar. Siempre vamos a terminar obedeciendo a la luz y a las tinieblas. Pues es importante que guardemos nuestro oído y que le ministremos todo lo que procede de la luz para vivir en la luz y para ser obedientes a la luz. Y así como lo que pasó con este de Nauconosor, si oímos lo que procede de las tinieblas, cánticos del mundo, etcétera, inclusive de aparentes cristianos, ¿no? De aparentes canciones cristianas, vamos a terminar adorando o alabando lo que se nos está presentando. Pero si tenemos la selección de parte de Dios y pedirle inclusive a Dios, uno le puede orar a Dios, mira, Señor, esta canción que tienes es de ti, y yo le puedo decir, sí es mía. Y él lo puede tener. Y el Dios le va, yo le digo esto porque a mí me ha dicho Dios cosas acerca de unos cánticos, y que a veces una canción que a mí me gustaba mucho, pero me recuerdo que vino una persona y me dijo, mira, eso no es de Dios, y cabal, lo atendí y todo, y la deseché. También me recuerdo que en la iglesia tocaron un cántico, inclusive yo fui a hablarle al pastor, y les hablé de ese cántico. No me hizo caso el ministro también, pero el hermano que era apóstol, me recuerdo yo que a las siguientes semanas se plantó en la iglesia y comenzó a decirle que el cántico que estaba no era correcto. No lo digo para vanagloria, sino que lo digo porque si uno ora y le pregunta a Dios de un cántico, Él le va a explicar a uno, independientemente si uno sea superministro o no, o si uno sea comenzando el evangelio o no. Si uno se acerca a Dios a preguntarle acerca de un cántico, acerca de cualquier cosa, Dios le va a hablar a uno y le va a enseñar y le va a instruir. ¿Por qué? Porque, como entendemos, el oír me lleva a obedecer. Entonces, sin más, vamos a entregar este tiempo para orar. Padre, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Te pedimos que obres en la vida de cada uno, que nos ayudes a orar a ti, que nos ayudes a oírte a ti, que nos ayudes a aprender a estar atentos a tu palabra para poder serte obedientes, para poder ser fieles. También que nos ayudes a quitar todo cántico que no procede de ti,
y poder estar atento a escuchar tu voz y no escuchar a las tinieblas para no obedecerla, porque entendemos que el oír nos lleva a la obediencia. Te pedimos que nos ayudes a saber a quién y a quién oír y cómo oír, cómo discernir lo malo y cómo discernir lo bueno, cómo entresacar lo precioso de lo vil, y que también toda administración que venga a nuestra vida podamos desechar aquello que no procede de ti para poder ser obedientes. Necesitamos obediencia porque tú necesitas obediencia, sabiendo que tu obediencia nos lleva a la vida, y toda palabra que tú nos digas, llevarla a ponerla por obra para que podamos ser fieles para ti, para que podamos tener vida eterna, para poder ser como Jesús, porque Jesús dijo, todo lo que oí decir a mi Padre, eso estoy diciendo. Y asimismo, también hacerlo, porque tu palabra también dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces necesitamos poder oír tus maravillas, podemos oír tu palabra, oír tu presencia, oír tu justicia, oír tu verdad. Como dice el salmista, haznos oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces te pedimos, Señor, por palabras de vida eterna, de alegría y de gozo que están escritas, pero también te pedimos en el nombre de Jesús cánticos con gozo y alegría para que se recreen estos huesos secos. Te los pedimos en el nombre de Jesús. Restaura a cada persona, liberta a cada persona. También da una palabra de arrepentimiento para que nosotros podamos decir delante de ti, que cuando leamos tu palabra, digamos tu palabra y que está escrita, podamos venir delante de ti y decir qué haremos en el nombre de Jesús. Y también al tener alabanzas y cánticos de adoración, poder venir delante de ti, Señor Jesús, y poder, Señor Jesús, adorarte y entregamos a alabarte y adorarte en Cristo Jesús. Te entregamos el tiempo, te agradecemos. Ayúdanos para vivir para ti, Señor Jesús, y para poder postrarnos en tu presencia en santidad y fidelidad. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Entonces, primeramente, ya nos vemos el lunes a las 10, si Dios así quiere, y seguiremos siempre con Marcos 5. También me voy a poner al día con los audios que no he mandado, y ahí estamos. Entonces, Señor los bendiga, los guarde, guarde sus oídos, los proteja de todo mal, y los santifique y vivifique en santidad y amor. Entonces, amén. Amén. Muchas gracias, Juanjo. Dios te bendiga.